Bueno, buenas noches a todos los presentes. Muchísimas gracias por haber venido esta tarde a proseguir con el seminario que nos lleva desde hace 33 años y seguimos con ello. Y este año nos planteábamos un tema de la mayor importancia, que es justamente el de empresa y democracia, y como recordarán los presentes, pues el tema era sobre todo el de ver qué es lo que pueden hacer las empresas para crear un entorno democrático, que es un entorno bueno para toda la ciudadanía, bueno también para las empresas, y ese sería un poco el leitmotiv. Hoy tenemos uno de los temas estrella que se van repitiendo continuamente en todos los foros y trabajando en todos los foros, porque el tema del cambio climático es un tema clave para sociedades que quieran ser abiertas, para sociedades que quieran tener en cuenta las consecuencias de sus actuaciones, y entonces para ello necesitamos a una persona de un fuste excepcional, como es el caso de Xavier Lavandeira, al que va a presentar Paco Pérez. Efectivamente, el tema sería el de aproximaciones para abordar el cambio climático desde tres perspectivas, que sean Estados Unidos, China y la Unión Europea. Efectivamente, son tres modelos que nos importa conocer, que nos importa después tratar de discernir y hablar en el diálogo. Yo le agradezco profundamente que haya venido desde, ya no me acuerdo dónde estabas. Vigo. Bueno, Vigo tampoco está tan lejos. Desde Vigo, que tampoco está tan lejos, pero se agradece igual. Muchísimas gracias por tu presencia y le dejo la palabra a Paco para la presentación. Pues muchas gracias, Adela. Buenas tardes. Es un placer presentar a Xavier Lavandeira. Destacaré de él, en primer lugar, su perfil profesional, algunos rasgos de los que solemos los académicos subrayar, ¿no? Es Master of Science en Economía Ambiental y Recursos Naturales por el University College of London y doctorado en Europeo en Economía. Es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo y director de dos centros de investigación del ECOVAS, un centro de investigación interuniversitario gallego en ciencias sociales, y de Economics for Energy, un centro privado de investigación sobre economía energética. Pero más allá de estos rasgos básicos, me gustaría subrayar muy brevemente tres o cuatro mensajes, ¿no? El primero es que Xavier Lavandeira tiene una acreditada trayectoria como investigador en los temas de los que nos va a hablar hoy, que es lo importante, digamos. Tiene una excelente base, más que probada, haciendo aportaciones en este terreno. El segundo es que, además de sus contribuciones científicas, tiene una continuada presencia en instituciones de frontera en relación con este tema, ¿no? En este sentido, destacaré que es investigador afiliado del CEPR del MIT, miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano, y una cuestión muy directamente relacionada con esto es ha formado parte del grupo intergubernamental sobre cambio climático de Naciones Unidas, del IPCC, para la elaboración de su quinto y su sexto informes, que son los más recientes. El último es del año 22, ¿no? También ha dirigido la Florence School of Regulation Climate del European University Institute de Florencia, y tiene también la preocupación por que las cosas que tiene que decir, que son muchas sobre estas cuestiones, lleguen al debate público, que hoy comentábamos hace unas horas, ¿no? Que realmente es para los académicos un reto, es decir, de qué forma estar presentes, de qué forma hacer llegar las reflexiones acumuladas a veces durante años de investigación para que formen parte del debate público y, a ser posible, lo alimenten, ¿no? Bueno, yo le agradezco mucho a Xavier que haya aceptado la invitación,
que esté hoy aquí con nosotros para hablar de, como decía Adela, de cómo aproximarse al abordaje del cambio climático y reconocer las diferentes perspectivas que existen en este sentido, ¿no? Porque la pregunta de la que hoy hablábamos es cómo hacer la transición, cómo hacer las transiciones, ¿no? En este caso la climática, desde el punto de partida que sabemos que es un punto de partida problemático porque implica dudas sobre la sostenibilidad de la trayectoria que venimos siguiendo, cómo pasar desde ahí a otro escenario que desde el punto de vista climático, pero también económico y social, tenga más posibilidades de ser sostenible, ¿no? Yo creo que este es un punto especialmente atractivo de la sesión de esta tarde y, Xavier, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Adela. Paco, pues por las palabras. Para mí es un honor estar aquí y además con gente a la que admiro. Tanto a Paco como a Adela son grandes académicos y estar rodeado de esta gente, pues para mí es un privilegio. También quiero agradecer a Pedro pues las conversaciones que tuvimos y la invitación a participar en estas jornadas. Y siguiendo un poco su consejo, pues tengo aquí una presentación, pero no la voy a usar, la tengo un poco de base, con algunos gráficos y cuadros y documentación varia, por si después en el debate queremos bueno, pues entrar en más detalle en algún asunto. Y después de muchos años pues voy a hablar así un poco sin nada detrás, por así decirlo. Y tampoco quiero extenderme demasiado, bueno, a ver si lo logro, porque realmente la temática es bastante amplia. Pero me gustaría quizás, bueno, pues dar una visión general de una serie de asuntos que ahora voy a enumerar y después podemos entrar a lo mejor en la conversación, en el diálogo más en detalle, ¿no? Creo que es más útil porque realmente yo no trabajo tampoco en cuestiones del mundo empresarial, de responsabilidad social corporativa, que yo creo que son los intereses fundamentales de la fundación, pero sí que lo que contaré hoy aquí creo que puede ser útil para ese debate, ¿no? Es un poco el contexto, el contorno en el que se ubican muchas de estas actuaciones empresariales y cómo la empresa tiene que jugar un papel fundamental en este ámbito y evitar incluso pues, un papel negativo, ¿no? que en algunas ocasiones a veces vemos. Entonces, lo que voy a organizar mi exposición en varias partes. Sí que voy a hablar de China, Estados Unidos y de la Unión Europea, porque esto está en el título y así lo quiso Pedro. Pero quizás voy a comenzar aterrizando un poco en cómo vemos los economistas esta cuestión del cambio climático y de las posibles soluciones a este problema. Yo soy un economista académico como Paco y muchas veces, pues ahora ya menos, ¿no? Pero hace años causaba sorpresa en mucha gente, ¿no? Era un economista académico trabajando aquí, no era pues, a gente de otros ámbitos, pues físicos, gente de ciencias, ingenieros, ¿no? Bueno, pues voy a intentar explicar qué hace alguien como yo, o qué hacemos, pues un grupo yo creo que importante de gente en el ámbito de la academia. Cuáles son un poco las cuestiones clave que nos mueven y cómo las abordamos y nuestras preocupaciones principales, ¿no? A día de hoy. A partir de ahí voy a entrar un poco en la arquitectura internacional que tenemos. Acabamos de tener una COP en Dubái y bueno, pues un poco cómo aterrizamos ahí, ¿no? Es decir, porque yo todos los años me sorprende que los medios de comunicación abordan esto pues de una manera, bueno, pues bastante intensa, pero parece como que se olvidaron absolutamente de todo lo que pasó el año pasado, de dónde estamos en este proceso. Se esperan grandes cosas y bueno, yo creo que es bueno también que sepamos esa arquitectura internacional, cómo funciona, qué podemos esperar de ahí y qué no debemos esperar de ahí, ¿no? Porque muchas veces el fracaso de la COP o cómo es posible que esto no avance, ¿no? Y ahí esto me va a permitir aterrizar pues en
la práctica, ¿no? En la implementación, ¿no? En la puesta en práctica que tiene que ser a nivel país, ¿no? Y yo intentaré explicaros un poco, bueno, pues cómo se vinculan pues esa arquitectura internacional pues con las necesarias acciones que debemos llevar a cabo y donde pues los ciudadanos, las empresas van a estar dentro de un contexto de políticas públicas, que es a lo que fundamentalmente me dedico yo, y cómo estas políticas públicas pues tienen diversa naturaleza, ¿no? Y puede haber cosas fuera de las políticas públicas, por supuesto, aproximaciones voluntarias, bien vinculadas o no a esas políticas públicas, pero la intervención pública yo creo que va a ser fundamental en mi exposición hoy y a la que se va a ver expuesta, por supuesto, la empresa, el mundo empresarial. A partir de ahí ya entraré en el entorno internacional, porque va a ser mucho más fácil explicar lo que está haciendo la Unión Europea, por qué lo está haciendo, cómo lo está haciendo y qué está pasando pues, en Estados Unidos y qué está pasando en China, ¿no? Y también a partir de ahí podremos volver un poco a la COP. Y finalmente acabaré hablando un poco de España. Las luces y las sombras en España, hay de todo. E intentaré, bueno, pues aquí recuperaré un poco, intentaré dar algunas pinceladas a algo que me ocupó un año y pico, que fue participar en el libro blanco sobre reforma fiscal, que el gobierno anterior encargó a un grupo de expertos y que se presentó pues, en marzo de 2022. Y yo llevaba un poco la parte de economía, bueno, la parte de fiscalidad ambiental, que es un capítulo muy importante dentro de ese libro blanco, por cierto. Intentaré dar unas pinceladas sobre ese capítulo, viendo un poco pues, cuáles son, digamos que los principales mensajes que nos llevó a ello y qué se puede sacar de ahí. Y visto también un año después, ¿no? Un año y pico después de su presentación, casi 2 años después, y después de que el gobierno aplicase un paquete compensatorio muy importante ante la subida de precios energéticos durante 2022, que se gastó una millonada, hablaremos de eso al final, comparando eso un poco con lo que nosotros decíamos en el libro blanco, que es un libro en la parte ambiental particularmente muy interesada en aspectos distributivos, aspectos de equidad, como pues, valorar nuestras propuestas, quién acaba pagando los distintos impuestos que proponíamos, cómo podemos compensar a esas familias. Fundamentalmente hacíamos compensaciones y veréis que bueno, realmente el gobierno español, por cierto, que tampoco hizo una cosa que sea muy distinta de lo hecho en otros países europeos. Incluso hay países europeos que se gastaron mucho más dinero. Pero la receta estándar es similar, lo cual es también preocupante, ¿no? Porque yo creo que ese tipo de políticas compensatorias que debemos esperar en el futuro ante la transición climática pues tienen que estar mucho más alineadas y más pensadas. Pero bueno, esta es mi agenda, es muy amplia y bueno, voy a ir pues, muy superficialmente y además algunas cosas son un poco técnicas y un poco seguramente aburridas. Pasaré por ellas y después tengo aquí un montón de gráficos, cuadros y demás si queremos entrar en detalle en alguna. Bueno, ¿cuál es la visión de un economista sobre el cambio climático? ¿Cuáles son los conceptos básicos? Bueno, pues yo creo que nosotros, aunque alguna gente pues crea que solo nos interesa la eficiencia económica, pues poco piensen que mercantilizamos pues, o que pretendemos mercantilizar casi todo, pues en realidad la economía académica moderna está muy, muy interesada en la eficiencia, por supuesto, económica, pero también en la equidad, en la distribución, ¿no? Cada vez está la investigación escorándose más hacia ese tipo de preocupaciones. Y es también el caso del cambio climático, porque en realidad pues, tenemos un problema fundamentalmente que tiene una naturaleza de fallo de mercado, una naturaleza de eficiencia, de una mala gestión de un recurso escaso. Ahí es cuando surge la ciencia económica, cuando tenemos recursos escasos. Cuando no se gestionan bien, ahí claramente hay un problema
de mala gestión de un recurso escaso, pero tiene un componente de equidad inmenso, ¿de acuerdo? Toda la problemática climática. Y por muchas vías, ¿no? Voy a hablar de algunas más que de otras, pero primero porque fue causado, o porque es causado por los que tienen más capacidad económica, tanto en el planeta como dentro de cada país. Es decir, lo que tenemos son datos que nos indican que las responsabilidades de emisiones están muy correlacionadas con los niveles de renta y de riqueza. Por tanto, ahí ya tenemos un aspecto de equidad importante. En segundo lugar, porque los impactos también muchas veces tienen un componente distributivo muy grande. Precisamente los hogares, las personas con menos capacidad de renta tienen menos capacidad para adaptarse al cambio climático, no pueden poner aire acondicionado en sus casas, no pueden, no sé, moverse, tienen que quedarse en sitios a lo mejor peligrosos ante inundaciones y demás, ¿no? Los impactos también tienen un componente distributivo muy importante. Y por último, las políticas públicas pueden tener también un componente distributivo muy importante, porque son políticas pensadas fundamentalmente pues, para resolver ese problema de falta de eficiencia. No están buscando reducir emisiones, no están buscando, digamos, que justicia distributiva, pues puede ser otro tipo de regulaciones o de impuestos, por ejemplo, un impuesto sobre la renta, un impuesto ambiental, no busca fundamentalmente eso, sino resolver un problema ambiental. Por supuesto que, y eso lo discutimos mucho en el libro blanco, tenemos medios para contrarrestar esos posibles problemas distributivos que tengan las políticas públicas. Bueno, por tanto, ya partimos de algo que no nos distingue de otras ramas de la economía. También nosotros, pues, los que trabajamos en economía climática, nos preocupamos de esas aproximaciones normativas o positivas, pues, qué hacer, pero a la vez también intentar medir lo que está pasando tanto en impactos como en políticas. Usamos un concepto muy básico que es el de la externalidad. No voy a entrar en él, pero es lo que cualquier economista o cualquier licenciado o graduado en ADE hoy pues prácticamente escucha en primero, ¿no? Es el fallo de mercado por excelencia y en general requiere la intervención pública pues porque el mercado no funciona correctamente ahí. Claro, la externalidad climática es la externalidad perfecta, de mala. Es esa tormenta perfecta, ¿no? ¿Por qué? Tiene una serie de características que la hacen muy difícil de gestionar. Es global, sí, tiene pues, un montón de implicaciones, esta globalidad que dificulta mucho la actuación contra ella, porque si yo hago mucho pero mi vecino pues, no hace nada, al final no consigo resolver el problema. Tiene un carácter también intertemporal muy grande. Aunque estamos teniendo ya efectos muy relevantes, antes de lo esperado, muy fuertes del cambio climático, esto va a ser peor en décadas y por tanto esto genera otro problema también para gestionar esta externalidad, porque incluso hay gente que va a sufrirla, que no está presente, hay generaciones futuras que no tienen una voz hoy y hay una distribución de costes y beneficios que no favorece la actuación, porque muchos beneficios son futuros, la gente que los va a recibir no está aquí y en cambio los costes son fundamentalmente presentes, o muchos son presentes. Y por último tiene otra característica muy, muy negativa que es irreversibilidades. Esto es otra característica que es muy problemática y que no existe en otras externalidades. Por tanto, tenemos un problema muy grande y la economía lo que intenta es, con los instrumentos que tiene, gestionar esta externalidad. Entonces tenemos como en la economía ambiental tenemos como tres patas. Uno, pues intentar saber por qué surge esta externalidad, por qué sucede. Bueno, pues, problemas institucionales, de definición de derechos de propiedad, es decir, hay un montón de explicaciones que nos llevan a que haya un fallo de mercado. Segundo, cómo valorarla.
y esto es muy importante aquí, es decir, cuál es el coste económico de esa externalidad. Cuidado, no queremos medir ese coste porque somos mercantilistas, queremos poner dinero en todo, sino pues precisamente para que la sociedad tome las decisiones adecuadas, poner esto en comparación con otras cuestiones que sí tienen pues unos números detrás, ¿no? Y darles el valor que tienen. Bueno, esto es muy complejo, hay toda una línea de trabajo que lo que intenta es valorar los impactos económicos del cambio climático, y esto nos lleva, pues, por ejemplo, al coste social de carbono, que nos puede servir para, bueno, ver un poco cuál sería el precio ideal del carbono con intervención pública, mediante un impuesto de carbono, mediante un mercado de derechos de emisión como el que tenemos en Europa desde hace muchos años. Bueno, ¿qué ocurre? Que la externalidad y estas cuestiones que acabo de describir son, bueno, pues un poco la columna vertebral de la economía ambiental, pero la economía climática es algo que excede mucho la economía ambiental. Cualquier economista hoy en día tiene que estar muy preocupado y muy interesado en estas cuestiones, y de hecho, pues economistas financieros, economistas de la salud, bueno, cualquier disciplina está empezando a trabajar en serio sobre estas cuestiones. Va mucho más allá de la economía ambiental, ¿no? Porque los impactos son tan grandes y las políticas necesarias pues tienen tantas implicaciones que esto tiene que resolverse mucho más allá de esa disciplina que es la economía del medio ambiente. Bueno, ¿qué grandes cuestiones tenemos? Por un lado, lo que más sonará aquí es la mitigación del cambio climático, que es básicamente la reducción de emisiones. Esta es un poco el área en la que muchos comenzamos a trabajar, y las políticas de las que yo hoy voy a hablar fundamentalmente tienen que ver con eso. Pero cada vez más hay una segunda, digamos, un segundo campo que es muy, muy relevante y cada vez más relevante, que es el de la adaptación al cambio climático. Y aquí los economistas también tienen mucho que decir. Desgraciadamente tendremos que adaptarnos, y muy intensamente, ya lo estamos haciendo, y eso implica no solamente adaptación autónoma, bien por hogares o por empresas, sino también políticas públicas de adaptación. No voy a hablar demasiado de esto, pero es una cuestión pues, que va a ir a más, porque estamos fracasando en el ámbito de la mitigación. Ambas cuestiones también tienen una cierta relación. Bueno, ¿cómo abordamos nosotros esto? Pues tenemos como dos grandes, bueno, por supuesto intentamos modelizar lo mejor que podemos el problema, y esto implica que tenemos que asociarnos con gente pues, de otros ámbitos, ¿no? Y tenemos que tener lo que se llaman los modelos integrados, ¿no? Que son modelos económicos, modelos de crecimiento económico, y a la vez tenemos pues, una parte climática de ese modelo que engancha, y entonces pues, somos capaces de ver un poco las interrelaciones entre economía y clima, ¿no? Hay, pues, la economía genera unas emisiones, las emisiones unas concentraciones, y a partir de ahí unos impactos que tienen, pues digamos que unos efectos económicos que se incorporan en el modelo, y esto nos permite hacer un análisis coste-beneficio, nos permite sacar ese coste social del carbono, nos permite tomar decisiones, si creemos en los modelos, que son, bueno, pues las que deberían seguir los gobiernos y llevarnos hacia una situación más óptima, ¿no? Tenemos una segunda aproximación, aparte de este análisis coste-beneficio, que sería, bueno, pues yo no quiero ir en una senda, por así decirlo, optimizando el beneficio neto, sino que voy a tomar como un objetivo y voy a intentar llegar a ese objetivo al mínimo coste. Esto casa más con la arquitectura climática de la que hablaré dentro de un rato, y además casa más con cuando tenemos dificultades para modelizar, sobre todo los daños climáticos, ¿no? Porque pues, hay bastante incertidumbre de la mala. Es decir, al principio la incertidumbre era, bueno, pues no debemos hacer mucho porque no sabemos demasiado. Entonces, lo que está ocurriendo es que ahora estamos en el lado contrario. Tenemos incertidumbre y es mucho peor de lo que pensábamos, ¿no? Entonces, bueno, cuando tenemos este tipo de problemas y tenemos una mala modelización del daño,
pues a lo mejor queremos una segunda aproximación que tiene más que ver con esa búsqueda del objetivo, ¿no? Que serían los 2 grados o el 1,5 grados. Después hablaremos un poco más de esto. Bueno, hay una cosa que nos preocupa especialmente relacionada con el daño, que son los eventos extremos. Esto es algo que yo creo que me gustaría explicar muy brevemente, porque a veces estamos acostumbrados a hablar, bueno, va a subir la temperatura en media 2 grados y bueno, esto no es demasiado, ¿no? Sí lo es, porque en primer lugar eso es una media global y es una media o sea, para todo el año, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso puede estar escondiendo pues, picos de temperatura elevadísimos. Imaginémonos que en Valencia tenemos esa media, o una media un poco superior, pero hay algún día de verano que sube la temperatura, no sé, 10 grados con respecto a los registros típicos, y lo estamos viendo ya. No es algo que... Entonces, ese tipo de eventos son lo que nosotros llamamos eventos extremos, cada vez son más recurrentes, y son los que muchas veces tienen más daño. Por eso también es difícil modelizar, porque viene un evento de ese tipo y tiene muchos efectos sobre la salud, sobre agricultura, incluso sobre productividad y demás, ¿no? Entonces, esto es algo que nos preocupa mucho. Y un segundo asunto que nos preocupa bastante es lo que se llaman los efectos de retroalimentación. Yo no sé si habéis oído hablar de esto, pero en los últimos años la ciencia lo que está descubriendo es que hay una serie de umbrales planetarios, seguramente ya estamos muy cerca de muchos, o hemos pasado alguno, y si esto ocurre, por así decirlo, el sistema climático, los sistemas naturales y no naturales planetarios empiezan a actuar de forma autónoma, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues, lo que quiere decir esto para un economista es que perdemos el control del asunto, ¿no? O sea, nuestros modelos se basan en que tenemos unas emisiones, esta es nuestra variable de control, pero realmente no son las emisiones las que causan el daño, sino son las concentraciones atmosféricas. Yo, si sé que la concentración atmosférica tiene una relación con el cambio climático, con ese aumento de temperatura, digamos que yo puedo controlar ese aumento de temperatura controlando emisiones, es la mitigación. Esos efectos de retroalimentación lo que pueden hacer es que yo, mediante el control de emisiones, ya no puedo hacer nada, o puedo hacer muy poco, porque se han pasado esos umbrales y entonces ya nuestro margen de maniobra es nulo. Y eso es muy preocupante. Y la ciencia cada día está advirtiendo que esto es más común y que estamos a punto de traspasar varios de esos umbrales. Bueno, vamos a hablar un poco de... Siento dar no muy buenas noticias, empezar mal, pero bueno, tendremos tiempo de algo de optimismo. Tampoco se puede, yo creo que poner la mano delante o las manos delante de los ojos, ¿no? ¿Cómo abordamos esto? ¿Cuál es nuestra arquitectura internacional? Bueno, es un problema global, necesitamos abordarlo globalmente, ¿no? Y entonces, bueno, pues no sabemos hace tanto tiempo que esto realmente es un problema, ¿no? Yo creo que esto lo sabemos desde la década de los 80, básicamente, y de hecho es el IPCC el que empieza, bueno, pues a hacer trabajos ya documentando que esto es un problema. Si queréis después podemos hablar un poquito del IPCC, porque yo estuve bastantes años ahí, sé cómo funciona y bueno, es un organismo fundamental de cara a la arquitectura climática internacional, porque es el organismo, por así decirlo, científico, el que da información a los gobiernos, ¿no? Y los gobiernos son los que participan después en esas cumbres que dan los acuerdos internacionales. Por tanto, es muy relevante lo que digan sus informes. Básicamente tenemos 3 grupos de trabajo en el IPCC. El grupo 1, que son la ciencia básica del clima, físicos fundamentalmente. Grupo 2, que son impactos y adaptación. Ahí tenemos un poco de todo. Mucho científico, pero también hay gente pues, de otros ámbitos, como economistas, por ejemplo, para hacer esa valoración económica, y de otras áreas. Y después tenemos el grupo 3, que es mitigación, que es donde estaba yo.
donde hay pues bastante economista, tecnólogos y gente de otras áreas también, por supuesto. Bueno, el IPCC, por ejemplo, fue fundamental para el Acuerdo de París. El quinto informe de evaluación del IPCC fue bastante importante para ese acuerdo porque lanzó mensajes muy claros a los gobiernos sobre la situación del problema. Hace cada X años un informe de evaluación que recoge toda la literatura en todos esos ámbitos que hay, lo que conocemos más sobre el asunto, y a partir de ahí saca unas conclusiones que transmite a los distintos gobiernos. Bueno, la Convención Marco de Cambio Climático es de principios de los 90, es como un acuerdo marco, realmente no dice demasiado, y de ahí es de donde sale un poco pues, los distintos ya instrumentos legales y los procedimientos que tenemos, ¿no? Que son esas reuniones anuales, la conferencia de las partes de esa Convención Marco, y los acuerdos que puedan salir de alguna de esas reuniones de las partes. Hay COPs de muchísima importancia porque de ellas salen esos acuerdos internacionales, en particular hubo dos muy importantes, una fue en Kioto, en la segunda mitad de los 90, de ahí salió el protocolo de Kioto, que fue un fracaso bastante serio porque no conseguimos en absoluto cumplir con los objetivos que se marcó ese protocolo por un mal diseño de ese acuerdo internacional. Tenéis que tener en cuenta que ese protocolo acabó prácticamente solo con los europeos dentro del sistema. Había un montón de países que estaban fuera ya. China, por ejemplo, que fue el gran emisor durante ese periodo, no estaba dentro del protocolo de Kioto, pues porque se le consideraba un país no desarrollado, y así muchos otros, ¿no? Y dentro de los países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos no participó desde prácticamente el principio porque lo bloqueó el Congreso. En fin, hay un montón de razones que explican por qué no funcionó el protocolo. Y ante esto se intentaron otras alternativas y finalmente en París se consiguió el Acuerdo de París, que es el que nos gobierna actualmente y que yo diría que es un buen acuerdo. Es seguramente lo mejor que podríamos tener dado las características del problema y el aspecto global, ¿no? ¿Qué características tiene este Acuerdo de París? No es como el protocolo de Kioto que deja un montón de países fuera. En teoría todos los países están dentro de las obligaciones de ese Acuerdo de París. Y es un acuerdo que parte de objetivos claros, que son 2 grados centígrados, 1,5 grado centígrado si es posible. Los científicos cada vez están diciendo vayamos al grado 1,5 por todo esto que os conté antes, pero realmente ya estamos a punto de llegar a día de hoy a ese 1,5 grados de aumento de temperatura con respecto a la fase preindustrial. De manera que estamos con problemas serios, ¿no? Pero bueno, ese es nuestro objetivo. Y lo que tienen que hacer los países es marcar objetivos, ellos, cada país, y políticas para conseguir sus objetivos. Es decir, las COPs o esa arquitectura internacional deciden, es un ente multilateral donde se discuten pues, desarrollos de ese acuerdo, se discuten cuestiones que no tienen que ver con la implementación real que tiene que ser a los países. Yo creo que esto es algo que es muy importante que sepamos, porque se lo tengo que explicar a los periodistas todos los años en estas alturas, ¿no? Que realmente que el fracaso de una COP, bueno, es muy relativo siempre y que las emisiones no vayan evolucionando correctamente no es el fracaso de la arquitectura internacional, sino de su implementación por parte de los países, entre ellos la Unión Europea y entre ellos España, como veréis después. Bueno, eso se llama contribución nacional determinada. Lo que tiene que hacer un país que es marcar su objetivo y sus políticas y después en Naciones Unidas se suma todo y se ve si vamos bien o vamos mal. Y realmente vamos mal, porque el conjunto de políticas y de objetivos más bien nos tiene una tendencia hacia los 3 grados o 2 grados y pico y no los 2 grados o 1,5 grados. Y entonces esta es la gran ventaja del Acuerdo de París. No tenemos que negociar un nuevo acuerdo como hicimos desde Kioto, sino que tiene mecanismos internos de flexibilidad para que los países, cuando esta situación ocurre, a los países se les reclamen nuevos objetivos y nuevas políticas. ¿De acuerdo? Este es un poco
el rudimento básico de la arquitectura internacional, que después tiene un segundo apartado también muy importante, que son mecanismos de financiación para facilitar la financiación de instrumentos de mitigación o de alternativas de mitigación a los países en vías de desarrollo, y también la adaptación. Ahí deberíamos tener fondos bastante importantes para enviar a esos países. No se están consiguiendo suficientes los acordados, pero estamos avanzando. Y donde sí que tenemos un problema es en otro fondo que se acaba de crear en la COP del año pasado, y que este año los emiratíes fueron capaces, del primer día de la COP, ya prácticamente llegar a un acuerdo para la primera dotación de ese fondo, que es el fondo de pérdida y daño, loss and damage en inglés, que tiene que ver con los desastres climáticos y con compensar esos desastres climáticos, pues, para ciertos países, ¿de acuerdo? De momento es una cantidad irrisoria la que se le ha dotado a este fondo, pero ha sido un avance de esta COP. Bueno, si queréis después podemos hablar un poco de Dubái y de las luces y las sombras. Yo creo que hay más luces que sombras, pero recordemos, la clave yo creo que está en los países, ¿no? Y por eso lo que haga China, Unión Europea, Estados Unidos, y lo que haga España dentro de ese paraguas europeo también es muy importante. ¿Cuáles son las claves, yo creo que en mitigación, que podemos después entrar, y esto ya me da para hablar un poco de políticas? Por supuesto, todo el conglomerado fósil es el responsable fundamental de las emisiones de gases de efecto invernadero, y por tanto tenemos que abordar esto de una manera mucho más decidida. Es muy, muy complicado. Para que os hagáis idea, pues, de la situación, hoy en día, pues prácticamente el 80% de nuestro sistema energético está en manos fósiles. No en manos o sea, dependemos de los combustibles fósiles, ¿no? Y las renovables que fuimos añadiendo realmente están siendo suplementarias. No están sirviendo para sustituir, porque seguimos aumentando emisiones de ese conglomerado fósil. De manera que ahí tenemos nuestro gran desafío. Hay un segundo gran desafío en la mitigación, que tiene que ver con los usos de la tierra y con el sector agrícola. También es un sector muy, muy relevante. La agricultura, la deforestación, en muchos países es mucho más importante que el conglomerado fósil. De manera que ahí están nuestras grandes dificultades. Y uno de los mecanismos que tenemos, pues, es pues, más renovables. Las renovables se pueden poner fundamentalmente en el sector eléctrico, y en un país avanzado lo que queremos es electrificar al máximo, ¿de acuerdo? Y esto, pues, vamos a ver qué políticas podemos aplicar para conseguir, pues eso, poner un poco coto a los fósiles, electrificar más, desplegar renovables y también atajar los problemas de la agricultura. Bueno, en la práctica, por tanto, tenemos a estos políticos que son muy dados a grandes objetivos, cuanto menos cerca mejor, pero claro, después tenemos que aplicar las políticas, ¿no? ¿Y qué políticas tenemos? Y esto es lo más difícil a veces. Pues fundamentalmente tenemos dos grandes opciones, como decía antes. Intervención pública, que yo creo que es lo fundamental, porque tenemos un problema que si pretendemos que se solucione con el voluntarismo, por todas las características de externalidad, va a ser muy, muy complicado. Por tanto, intervención pública es clave, y dentro de la intervención pública, pues, tenemos varias alternativas, ¿no? Tenemos pues, las regulaciones convencionales, prohibiciones. Tenemos algo que nos gusta mucho a los economistas, que son los incentivos, ¿no? Los precios. Hay economistas que creen que todo se resuelve con precios. Yo creo que no. Son un instrumento muy importante, dado el sistema de mercado en el que se desarrollan nuestras economías, pero no solucionan todo. Incluso aunque fuésemos capaces de solucionar todo con precios, el nivel de precios sería tan elevado que seguramente sería muy complicado de poderlo gestionar, pues, a nivel público, ¿no? Pero los instrumentos económicos, los precios son fundamentales. Y después tenemos también ya políticas mucho más dirigidas que pueden estar en muchos casos dentro de esas aproximaciones convencionales, pero no solo, que es mucho gasto público dedicado a I+D o al despliegue de I+D. Veréis que, por ejemplo, esta receta
en Estados Unidos es la que está imperando a día de hoy, ¿no? con el Inflation Reduction Act, el IRA famoso, que seguramente habréis escuchado hablar de él. Bueno, yo creo que es muy importante que nuestro mensaje de economistas llegue, ¿no? En el sentido de que los incentivos, los precios son fundamentales por varias razones. Uno, porque ponen a toda la maquinaria en marcha, o sea, es algo que el mercado conoce muy bien y por tanto es una manera muy, muy práctica, muy rápida, y ponen todo en marcha, ¿no? Ponen en marcha pues, cambios de comportamiento, inversiones en ciertos sectores, desinversiones en otros sectores. Esto es un instrumento muy, muy potente y relativamente poco costoso de gestionar. Es un instrumento que además nos permite hacer las cosas a mínimo coste. Es decir, aparte de ser muy natural y relativamente fácil de gestionar y poner todo en marcha sin necesidad de tener pues, un planificador que esté diciendo qué hacer en cada lugar, digamos que bueno, pues lo hacemos a un coste menor que con otras alternativas, que pueden parecer mejores, pero que al final tienen costes más elevados, ¿no? Pueden parecer mejores porque a lo mejor una provisión pues, parece mejor que no dejar pagar por emitir, pero en realidad, bueno, si queréis podemos discutir sobre eso después en el debate. A mayores costes, muchas veces los costes distributivos son mayores y por tanto los que menos tienen que soportarlos más, tenemos menos recursos para gastar en otras cosas. Es decir, es toda una cuestión que a veces descuidamos. Yo creo que es bastante fundamental, sabiendo que hay otras cosas fuera de esta intervención pública y de las políticas públicas, que pueden ser aproximaciones voluntarias, como decía antes, pues el sector empresarial muchas veces tiene aproximaciones voluntarias, bien porque quiere evitar políticas públicas más intensas, bien por reputación, bien porque hay opciones win-win o de ahorros de costes por otras vías y prefiere lanzarse por ahí. Tenemos posibilidades de aproximaciones voluntarias muchas veces vinculadas a esas políticas públicas también, o no, pero yo creo que no podemos pensar que, como decía antes, que ese voluntarismo nos va a permitir sustituirlo. Y por supuesto hay educación, hay concienciación ambiental que también debe jugar un papel muy, muy relevante. Mi mensaje aquí es: tenemos que hacer un mix muy grande de estrategias, ¿no? que incluyan educación, que incluyan concienciación, información, que incluyan pues, aproximaciones voluntarias, intervención pública, políticas de distinto tipo. Los precios llegan a unas cosas, no solucionan otras. Y a veces, a lo mejor, imaginaos, como tenemos cada vez menos tiempo, si yo quiero fomentar más y más a través de un precio de carbono, a través de un impuesto de carbono, puedo hacerlo, pero a lo mejor no me lleva más tiempo que haciendo pues, una inversión brutal en laboratorios o haciendo pues, unas inversiones muy, muy grandes en tecnologías no maduras que nos permitan madurarlo. A lo mejor podemos querer, por falta de tiempo, tener opciones menos ideales, ¿no? Yo creo que ese es un problema que tenemos serio a día de hoy. Bueno, podemos hablar del papel empresarial en todo esto, claro. Pues estas políticas al final tienen detractores y tienen bueno, pues gente que está a favor. Y en el mundo empresarial, por supuesto, hay sectores perdedores con la lucha contra el cambio climático, que seguramente desaparecerán, y otros sectores ganadores o que nacerán y por tanto, bueno, pues ahí va a haber todo un lobismo a favor, en contra. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con ese lobismo y que el propio sector empresarial tiene que ser inteligente en su lobismo, ¿no? Porque a veces el lobismo pues, puede incluso perjudicar a uno mismo, ¿no? Si intentamos retrasar cosas que van a suceder, nos sitúa en una posición competitiva pues peor con respecto a otros países que sí están avanzando. Pues pensemos en la electrificación de los vehículos, lo que está ocurriendo en Europa con respecto a Asia y otros asuntos que yo creo que aquí se conocen seguramente más de lo que pueda contar yo aquí. Bueno,
También tenemos el debate de qué hacer dentro del mundo empresarial, ¿no? Qué estrategia seguir. Y nosotros tenemos alguna investigación sobre esto, ¿no? De cómo algunas de estas políticas públicas también se pueden trasladar al mundo empresarial. Pues, por ejemplo, los precios internos de carbono pues son un instrumento muy, muy interesante pues, para ir modificando la cartera de inversiones y hacerla mucho más limpia. Las grandes empresas españolas, Ferrovial, Iberdrola, llevan años utilizando estos instrumentos y con éxito, ¿no? Podemos entrar después en detalle sobre la aplicación de una idea pensada para políticas públicas dentro del mundo empresarial de forma voluntaria, porque se quiere precisamente avanzar en esta cuestión y evitar problemas futuros. También podemos aplicar pues, determinadas estrategias que están pensadas, pues, por ejemplo, para fomentar eficiencia energética desde un regulador. Nosotros hicimos una investigación muy, muy interesante con Inditex hace años, donde hicimos un experimento de campo con tiendas, siguiendo un poco la estrategia de los científicos naturales. Pues cogíamos tiendas similares, a una le aplicábamos un tratamiento, a otra no, y entonces veíamos cómo funcionaba esto, ¿no? Y el tratamiento era dar información al personal de tienda sobre pues, cómo la climatización pues, tenía unos impactos importantes en consumos, emisiones, y era conveniente pues, orientar esa climatización para que no hubiese picos muy grandes de consumo. Esto es más complejo de lo que os cuento, porque los ingenieros habían adelantado y habían diseñado una plataforma fantástica para Inditex, que tiene en funcionamiento, donde todas las tiendas, en teoría, estaban prácticamente autogestionadas, ¿no? Por la tecnología. Lo que ocurre es que los de Inditex pues, descubrieron que esa inversión no estaba dando los frutos que esperaban después de tanto gasto, pues porque se había obviado el factor humano, ¿no? Y entonces, pues bueno, esas máquinas que autocontrolan, pues a veces eran anuladas pues, por la gente de las tiendas porque pues hacía mucho calor o hacía mucho frío, y entonces empezaba a haber todo un... Bueno, pues esas medidas informativas muy baratas, prácticamente sin coste para la empresa, pues demostramos que tuvieron un efecto de reducción, tampoco muy grande, porque hay otro tipo de medidas que pueden tener mucho más impacto, como pues, por ejemplo, no sé, complementos salariales a aquellas tiendas, a los trabajadores de las tiendas que tienen un mejor comportamiento ambiental, premios, ese tipo de cuestiones, ¿no? Serían seguramente mucho más potentes en términos de efectividad, pero aún así descubrimos efectividad. Bueno, vamos a hablar un poco de la Unión Europea, Estados Unidos de América y China. Yo creo que ya podemos aterrizar, sabemos cuán grave es el problema, sabemos cómo funciona la arquitectura internacional, sabemos qué tipo de políticas podemos aplicar y ahora, pues, qué se está haciendo, ¿no? Quizás empezar por la Unión Europea. La Unión Europea seguramente es el... Primero, actuamos como un único país aquí, ¿de acuerdo? España no manda su contribución nacional determinada y su paquete de políticas, es la Unión Europea la que lo hace, para todos. Esto es importante que también que lo sepamos. Y tenemos unas políticas intensas y bastante sofisticadas. Seguramente es el territorio del planeta con políticas climáticas que llevan operando más años, más ambiciosas. También, por supuesto, podemos discutir si hay, pues también un poco nos estamos haciendo trampas, ¿no? Porque a lo mejor la deslocalización de muchos sectores industriales muy contaminantes a otros lugares, y nosotros sin cambiar demasiado nuestros hábitos de consumo, eso no computa aquí, y eso puede explicar también que nuestra evolución de emisiones sea bastante positiva. Pero bueno, en todo caso tenemos una política relativamente intensa, tenemos una política que tenemos unos objetivos de los más ambiciosos también. Queremos llegar a emisiones netas cero en poco más de 2 décadas. Y queremos reducir mucho las emisiones a la vuelta de la esquina, en el año 2030. Tenemos un paquete que se llama Listos para el 55.
Fit for 55, que seguramente alguno de vosotros habrá escuchado porque está en todos lados, y es estar preparados pues, para ese objetivo de una reducción de emisiones del 55% con respecto al año 90, que es una cantidad relevante y que nos lleva hacia esa descarbonización a 2050. Bueno, además tenemos políticas muy sofisticadas, muy basadas en lo que los economistas pues llevamos años defendiendo. El centro de la política climática europea es un mercado de derechos de emisión que está en funcionamiento desde el año 2005 y que está teniendo precios que se aproximan bastante a ese coste social del carbono del que hablaba yo antes. Creemos que ese coste social del carbono se encuentra en torno a 100 euros por tonelada y el mercado europeo marcó esas cantidades y no se encuentra muy lejos de ellas a día de hoy. A la vez estamos diseñando un sistema de ajuste en frontera. Bueno, no estamos diseñando, lo hemos diseñado y ya se está empezando a aplicar un ajuste en frontera para proteger a nuestros sectores industriales que se están enfrentando a precios muy elevados de carbono. Esto es un poco la situación en Europa. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que tenemos una parte muy importante que no está dentro de ese mercado, aunque va a haber una extensión a mercados similares, pues por ejemplo el transporte, la edificación, pero que está bastante en manos de los países y donde la fiscalidad u otro tipo de políticas públicas tienen que jugar un papel muy relevante. Porque claro, de poco vale que el sector industrial pague 100 euros por tonelada de CO2 y el sector transporte, por ejemplo, y eso explica nuestras propuestas del libro blanco, está pagando precios de carbono mucho más bajos. Bueno, ¿qué ocurre en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos, digamos que pues, ha habido como sabéis, durante la presidencia de Trump, prácticamente esto salió de la agenda y se desmontaron muchas cosas que estaban en funcionamiento antes. Había algo que estaba, yo creo que de hecho en Estados Unidos pues, son un poco los padres de estos sistemas de comercio de emisiones. El sistema europeo pues, surge un poco de réplica de mercados de comercio de emisión americanos que existían pues, desde la época de Bush padre, ¿no? Bush padre creó el primer mercado de comercio de emisiones allá por finales de los 80 para reducir las emisiones de CO2. Pero no fueron capaces de conseguir avanzar en esto pues, por bloqueos políticos, pues, a pesar de que pues, muchísimos economistas, muchísimos responsables, incluso empresariales, defendían el uso de lo que ellos llaman tax and dividend, crear un impuesto de carbono importante, fuerte, y después devolver toda la recaudación a las familias. No consiguieron avanzar ahí y entonces la administración Biden está apostando muchísimo por una expansión brutal del gasto público para hacer esa transición energética pues, muy vinculada a esos grandes programas de inversión que, por supuesto, acaban en gran medida en el sector privado y acaban también en investigación. ¿Qué problema tiene esto? Bueno, pues que pueden ser sistemas muy costosos y pueden ser sistemas que al no introducir incentivos, pues, por ejemplo, para cambios de comportamiento a gran escala, bueno, pues yo digamos que a lo mejor puedo avanzar y tener mejores tecnologías, pero si no soy capaz de reducir de forma sustancial los consumos energéticos, pues a lo mejor digamos que tengo este problema que os decía antes, que estamos añadiendo las renovables sobre un conjunto de fósiles que no somos capaces de abordar, ¿no? China. Bueno, China es el principal emisor. Yo creo que eso es algo que es muy importante que sepamos desde hace ya bastantes años. Esto contrasta con la Unión Europea, que ha ido reduciendo de forma considerable sus emisiones y, por tanto, es un agente sí, mucho más relevante para la lucha climática que la Unión Europea a día de hoy, porque emite muchísimo más, ¿no? Yo creo que China pues, está, pues, digamos que no muy lejos de nosotros en la búsqueda de soluciones de mercado también, pero no acaba de fructificar. Tienen un mercado de comercio de emisiones también muy potente, mucho más grande potencialmente que el nuestro,
copiado del europeo, y quizás este es un mensaje que os quiero lanzar después también, de por qué somos relevantes en la Unión Europea en estas cuestiones, ¿no? Países avanzados como Estados Unidos o la propia China pueden ser relevantes también. Hacer políticas buenas, testar políticas, aprender con las políticas para que después podamos exportar a otros países y que apliquen ya políticas que son efectivas, coste eficientes, que funcionen, ¿no? Yo creo que esto pasó con el mercado de carbono, que tuvo muchos problemas, aprendimos a resolver esos problemas y que hoy en día pues, está funcionando pues, de una manera pues, mucho mejor de lo que hizo pues, a lo mejor hace 10, 12 años, ¿no? Bueno, los chinos intentaron, copiaron este mercado y lo que pasa es que no acaba de arrancar. Tienen como muchas luces, mucha aproximación de solución tecnológica, de mucha inversión también en renovables, de diverso tipo. Están instalando más renovables que en algunos ámbitos que el resto del mundo juntos, ¿no? Para que os hagáis una idea del tamaño de las actuaciones en este ámbito, y además nos están distribuyendo o nos están proporcionando tecnologías bajas en carbono, no solamente placas solares, no solamente coches eléctricos, sino también en otro tipo de soluciones. De manera que, pues son un problema porque son el principal emisor, tenemos grandes emisiones asociadas al consumo de carbón, no son capaces de sustituir tampoco con su gran expansión renovable, incluso de nuclear, pues a esos fósiles, pero yo creo que pues tenemos luces también, que es esa planificación, ese desarrollo tecnológico. También un entorno de política pública muy complicado, porque realmente el sistema chino es un sistema pues, bastante descentralizado, y muchas veces las políticas que se diseñan a nivel central cuesta que lleguen a nivel subcentral, ¿no? Es otro de los problemas que en el ámbito climático se observa. Yo creo que algo que quizás ha pasado un poco desapercibido es la nueva colaboración China-Estados Unidos en el ámbito climático que se inició el año pasado. Creo que esta es una noticia muy, muy importante. China y Estados Unidos habían colaborado muy, muy estrechamente durante la administración Obama, y de hecho el Acuerdo de París se explica en cierta medida por esa colaboración y por la preocupación china y porque China y Estados Unidos estaban muy alineados, y después pues, con la administración Trump, con todos los problemas geoestratégicos y demás, esto se empezó a apartar. Pero hace un año aproximadamente, un poco más de un año, se reunieron, yo creo que en una G20, Biden y Xi, y llegaron a un acuerdo de que van a aislar la colaboración climática del resto de cuestiones que pueden generar problemas serios. Y empezaron un proceso de cooperación bastante intenso que está teniendo frutos importantes en estas cumbres como la de Dubái. Es decir, pues que se avance en el multilateralismo, en cierta medida es gracias a este acuerdo también China-Estados Unidos, y que puede explicar, pues, por ejemplo, avances como el Loss and Damage, que decíamos antes en Dubái, que puede explicar otro éxito de Dubái, que es pues, abordar las emisiones de metano, que es un gas muy, muy potente de efecto invernadero y que relativamente fácil de controlar, y donde los americanos y los chinos pues, tienen especial interés. Bueno, voy a ir acabando ya y voy a hablar de España, para que tengamos tiempo de algo de debate. Bueno, España es el hotspot del cambio climático. Es un país hipervulnerable. Yo creo que aquí no os tengo que decir demasiado, lo estáis sufriendo. Es un país con graves riesgos de desertificación, con impactos elevadísimos, con aumento de temperatura. Realmente es de los países de nuestro entorno geográfico que más lo va a sufrir, ¿no? De manera que yo creo que tenemos un interés especial en actuar y sobre todo tenemos un interés especial en prepararnos para una adaptación a gran escala, que ya está sucediendo, pero que tenemos que poner seguramente muchos más medios, ¿no? Volviendo a
la mitigación, yo creo que en España estamos viendo cómo hay una disparidad muy grande entre esos objetivos que al político le gusta mucho marcar, objetivos a 2040, 2050, y después las políticas públicas que tienen que ir detrás obligatoriamente de esos objetivos. En el caso español yo creo que, bueno, estamos viendo cómo en el ámbito de la electrificación las renovables pues están alcanzando cada vez pues más peso, y yo creo que aquí es algo que es positivo, aunque hay también muchos problemas, hay plataformas. Yo vengo de Galicia y bueno, pues prácticamente en cualquier lugar donde hay un proyecto eólico hay una plataforma contraria, y es absolutamente increíble, ¿no?, que esto ocurra en un lugar desarrollado, con mucho recurso, con renovables que se pueden desmontar. Por supuesto, hay lugares que no podemos invadir con renovables, que tienen mucho valor paisajístico, que tienen mucho valor natural, biodiversidad y demás, pero no todos son así, ¿no? Y yo creo que ese es un debate que a lo mejor después podemos también tener. Pero bueno, estamos avanzando ahí, pero yo creo que hay grandes problemas en otros sectores. El sector transporte es un sector que realmente está bastante bueno, pues descuidado, por así decirlo, por las políticas públicas. Hay otros sectores como la agricultura que también tenemos problemas muy serios, no necesariamente vinculados solo al cambio climático, pero muy relacionados con el cambio climático, como el uso de recursos hídricos y demás. Y quizás aquí, pues, una pequeña pincelada del libro blanco, y después podemos entrar y yo os puedo contar alguna cosa más si interesa, ¿no? Bueno, lo que hicimos en este libro blanco fue, en la parte ambiental, básicamente detectar cuáles eran los objetivos españoles a nivel internacional o internos en cuestiones ambientales, y cómo estaban en relación con nuestras emisiones reales. Cuando había una disparidad grande, proponíamos fiscalidad. Si no había otros instrumentos, por supuesto, no pretendíamos introducir instrumentos adicionales si ya hay un mercado de comercio de emisiones que está aplicando sobre el sector industrial. Eso no tiene ningún sentido. Pero para sectores que no se enfrentaban a precio y donde había una disparidad grande entre esas emisiones y los objetivos, proponíamos actuaciones. Básicamente están en 4 grandes ámbitos: reducción de fiscalidad en el ámbito eléctrico, un aumento importante de la fiscalidad del transporte en prácticamente todas las áreas, matriculación de vehículos, combustibles. Sé que no va a ser popular y seguramente va a haber relaciones airadas, pero impuestos de circulación, tasas de congestión a las ciudades. Podemos ver también un poco qué alternativas tenemos a día de hoy, si están funcionando estas alternativas de las zonas de bajas emisiones, de los certificados de los coches que hacen que un SUV enchufable de 2 toneladas pueda ser calificado como 0 y por tanto tenga acceso libre y parking gratis en el centro de nuestras ciudades. Bueno, esto es un poco, yo creo que vuelvo a aquella discusión de tenemos que buscar políticas que sean, en primer lugar, efectivas y sobre todo sensatas, coste eficientes, ¿no? No podemos diseñar políticas que lleven a incentivos que son razonables. Es decir, si tú al final tienes un SUV cero que te permite, bueno, lo lógico es que vayas al SUV, ¿no? Y que el 60% de los vehículos que se vendan hoy en día en España sean SUVs, ¿no? Bueno, esto no está funcionando bien, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un problema. Hicimos también propuestas en el ámbito de la aviación, también con bastante reacción negativa por parte de algunos sectores. Podemos discutirlas después si queréis. Hicimos propuestas en el ámbito de la circularidad, impuestos sobre residuos medidos, bueno, sobre emisiones no vinculadas a gases de efecto, bueno, al cambio climático. Hicimos también propuestas en el ámbito del agua, pero quizás me gustaría hablar un poco de esa segunda pata, que es la equidad, ¿no? Porque lo que hicimos cuando teníamos los datos y la modelización o la capacidad de modelizar era ver cómo cada una de nuestras propuestas se trasladaban a reducción de emisiones, un cálculo así un poco burdo, pero teníamos más o menos elasticidad precio de demanda, teníamos más o menos
cuánto se reducía la demanda y, por tanto, dada una oferta con un mix de emisiones determinado, podíamos ver cómo se reducía esas emisiones. Teníamos cálculo bastante preciso, teníamos un modelo fiscal relativamente bueno, teníamos un cálculo preciso de los cambios recaudatorios y teníamos también un modelo distributivo bastante bien desarrollado a partir de la encuesta de presupuestos familiares del INE, que nos permitía ver quién acababa pagando pues, ese impuesto del carburante o quién acababa beneficiándose de la bajada del precio de la electricidad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacíamos era básicamente medir esos impactos distributivos, que puede aplicarse a cualquier política climática, por cierto, no solamente a los impuestos. Y por cierto, que los precios también son buenos en esto, son transparentes, nos permiten calcular muy fácilmente esto. ¿Cómo calculo yo el impacto distributivo de una zona de baja emisión, donde una persona de las afueras de Valencia, que antes venía con un coche viejo, de poca capacidad económica, ya no puede entrar? ¿Cómo calculo yo eso, el impacto distributivo de esto? Con la fiscalidad es mucho más fácil, porque yo tengo más o menos información y puedo calcular el impacto y después compensar, que es la clave. Y tengo dos tipos de compensaciones. El parche, que es pues una compensación, intentar devolver algo de dinero para mitigar ese impacto, pero atención, siempre haciéndolo no vinculado a los precios de la energía. Yo no quiero subvencionar la energía para evitar impactos distributivos. Yo quiero que la energía o las emisiones estén teniendo pues los costes reales para que la gente se adapte y lo que sí quiero es compensar a los vulnerables, compensar a sectores económicos también, no solamente, nosotros hicimos cálculos para hogares, pero no solamente a hogares. Bueno, digamos que nuestra receta era básicamente ese tipo de compensaciones como parche y después compensaciones a cambio de stock, a cambio de equipamiento, no generalizadas como en el caso español, sino también muy centradas en los que menos capacidad económica tienen. Porque aquí tenemos un problema de acceso a capital. Necesitamos subvenciones mucho mayores para que una persona de rentas bajas pueda cambiarse a un vehículo eléctrico. Y además, si veis, tengo ahí un gráfico, si veis quién se ha aprovechado, entre ellos yo, de las subvenciones a los vehículos eléctricos, es gente de los deciles más altos de renta. No hay gente que hubiese comprado igual el coche eléctrico, con lo cual no hay adicionalidad ambiental. Entonces no tiene mucho sentido este tipo de ayudas y son ayudas que nos permiten resolver el problema distributivo, porque esta gente que tiene el coche eléctrico va a dejar de pagar pues, el impuesto de gasolina o de diésel más elevado, va a dejar de pagar pues, a lo mejor el impuesto de matriculación, de circulación de las ciudades, porque tiene un coche que apenas paga ese impuesto. Entonces estás protegiendo, no es un parche, es realmente un instrumento que te permite actuar bien. Bueno, claro, el libro blanco se entrega una semana después de la invasión de Ucrania, a pesar de estar en el PRTR, es decir, era algo condicional del gobierno español para recibir los fondos, pues el gobierno dice que, bueno, que no es el momento, que no se puede, y como otros libros blancos lo mete en un cajón. Bueno, discutible, muy discutible, porque bueno, pues yo creo que hay medidas que incluso en esa crisis tenían sentido, pero lo que a mí personalmente me fastidió más es ver después ese paquete del que hablábamos antes, que es un paquete de 7.500 millones de euros, es una cantidad muy, muy elevada de recursos públicos, que incluyen pues, desde los 20 céntimos de gasolina y diésel durante tantos meses a cualquiera que apareciese por una gasolinera, hasta pues, la rebaja de los impuestos de la electricidad, del gas, el bono social. Es decir, hay un montón de gastos ahí que se hacen de forma indiscriminada y suman 7.500 millones de euros. Entonces lo que hicimos, que también tengo ahí algún gráfico que si queréis podemos verlo, porque la verdad es que es bastante deprimente, es comparar, bueno, desde un punto de vista ambiental no tiene sentido, lógicamente, no hace falta que os lo explique, dar 20 céntimos de subvención a la gasolina, desde un punto de vista energético tampoco, porque bueno,
digamos que lanzando recursos a los rusos, entre otros, por ejemplo. Pero desde un punto de vista distributivo, los políticos argumentaban que, bueno, que ellos no tenían medios para hacer pues, medidas más finas, menos generalistas. Bueno, yo tengo mis dudas, podemos discutirlo un poco ahora. Pero digamos que ellos decían que esto protegía a los vulnerables. Bueno, pues lo que documentamos es que realmente no protege a los vulnerables, no protegió a los vulnerables estos 7.500 millones de euros. ¿Por qué? Pues porque si vemos, lo que hacemos es, en este paper, lo que hacemos es, ¿qué hubiese pasado sin intervención pública? Tenemos datos del Fondo Monetario Internacional que nos dicen cómo hubiese subido la electricidad, el gas, los carburantes sin intervención pública. Entonces vemos un poco cómo hubiese sido, quién se vería más afectado. Por supuesto, muy regresivo, súper regresivo. Los que menos tienen se ven mucho más afectados, entonces tienes una distribución de los costes muy a los que menos tienen. Después lo que hacemos es enchufamos y vemos cómo quedaría cuando metemos todas las ayudas del gobierno español. De nuevo, no me interpretéis aquí como un crítico del gobierno español, porque es algo que han hecho prácticamente todos los gobiernos europeos. ¿De acuerdo? Entonces, enchufamos esto y lo que vemos es que prácticamente esa distribución no se mueve. O sea, sí que va un poco hacia arriba, después lo puedo enseñar, lo que pasa es que no hay que avisar a los de allí, si queréis después lo vemos. Hay que avisar porque no puedo mover yo la presentación sin avisar. Cuando aplicamos la propuesta del libro blanco, lo que encontramos es que, en cambio, si aplicamos esos 7.500 millones a las 6 primeras decilas de renta, realmente sí que protegemos a los vulnerables y mucho. Pero incluso si hacemos algo, que es lo que pedían los americanos, que es el tax and dividend, que es, vamos a dar estos 7.500 millones de euros por hogar, independientemente del nivel de renta. ¿Qué ocurre? Que esto suena mal, pero es mucho mejor distributivamente de lo que hizo el gobierno español. ¿Por qué? Porque el nivel de esa transferencia de suma fija es mucho más grande en términos relativos de su renta para los grupos de renta más bajo que para el grupo de renta más alto. Entonces, bueno, realmente documentamos cómo necesitamos mejorar nuestras políticas públicas de redistribución, porque la transición energética va a llevar a... Ahora ya se puede... Podría, sí. A ver. Con eso acabo, ¿eh? Ya no tengo nada más que contar. Bueno, no va. Está encendido, pero... Bueno, si queréis, después lo pongo cuando funcione. Claro, y esto nos lleva de nuevo a la COP. Es decir, necesitamos... A ver, un poco más adelante... Hay mucha gráfica aquí, pero después si queréis... Esto es lo que hubiese pasado, fijaos en la amarilla, lo que hubiese pasado sin cambio sin intervención pública. Veis que se ven mucho más afectadas las decilas de renta. A ver, esto está organizado, por si hay no economistas, estamos organizando a la población en grupos de renta. Estos son los que menos renta tienen, el 10% que menos renta tiene, aquí el siguiente 10%. Estamos organizándolos así. Entonces es una medida, nos dice quién acaba pagando en términos relativos, con respecto a su renta equivalente, tenemos en cuenta también el tamaño del hogar, pues ese aumento de los precios. Esto es lo que pasa después de la aplicación de las políticas compensatorias españolas. ¿Veis mucho cambio? No, ¿verdad? O sea, sí que ha habido una subida en general, pero no cambia la fotografía. Esto es lo que sale de aplicar la propuesta del libro blanco, solo a las 6 primeras decilas. Esos 7.500 millones, veis que cambia completamente. Los que menos renta tienen, incluso alguno gana más, o sea, tienen más renta que antes porque la compensación le favorece. A las últimas decilas no las compensamos. Y esto es el tax and dividend, que es, si veis, bueno, no es maravilloso, pero es mejor que esto, ¿no? Bastante mejor. Y esto es muy fácil de aplicar, porque es dar un cheque
por hogar. O sea, una cantidad, los 7.500 millones dividido por número de hogares españoles. No es difícil. Y puedes usar desde IRPF, ingreso mínimo vital, lo que quieras, o un cheque por correo. Bueno, y esto me lleva a la COP. Es decir, no podemos presentarnos con esto a la COP. ¿No? Tenemos que tener políticas mucho más... mucho mejores, ¿no? Yo creo que la Unión Europea, de hecho, tiene contestación en las COPs a veces por este tipo de cosas, ¿no? Porque, y España aún se gastó 7.500 millones, pero Alemania se gastó unas cantidades brutales, está subvencionando a fósiles, en fin, está teniendo pues un comportamiento no demasiado positivo, ¿no? Entonces, fijaos cómo este tipo de cosas es lo que el sector transporte sin mucho control es lo que hace que nuestras emisiones no evolucionen favorablemente, ¿no? Entonces tenemos que trasladar esos objetivos con políticas reales que son pues, políticas costosas, poco populares, dañinas para muchos sectores industriales, hogares, pero bueno, es lo que hay, es una transición y hay que manejarla lo mejor que podamos, ¿no? Y esto es un instrumento para manejarla, ¿no? Y yo creo que con eso ya seguramente me habré extendido más que de sobra y encantado de entrar en detalle. Y aquí veis que hay gráficas de todo tipo para documentar alguna de esas cuestiones y encantado de responder, si puedo, a las preguntas o comentarios que hagáis. Xavier, pues has cumplido fielmente, has hecho bien en proyectar algunas transparencias para que quede constatado que hablamos, que aligeraras de gráficos y que estuvieras más en las partes conceptuales y expositivas de todo esto, y te agradezco mucho que lo hayas hecho, porque los que no somos expertos, pues yo creo que nos hemos enterado muy bien, por lo menos para tener un mejor criterio, que es una de las cosas que intentamos aquí en la Fundación ETNOR, darle a la gente conocimiento riguroso, como el que tú has aportado, para que nos podamos formar nuestros propios criterios y entrar en algo que nuestra directora siempre defiende, que es en el diálogo. Y en eso estamos ahora, en el diálogo. Entonces, yo creo que hay tema, ¿no? Como se suele decir, pues Pedro Mainar empieza con el diálogo. Os pido que, porque sería interesante que nos diéramos máximo media hora de tiempo para el diálogo, luego tenemos previsto tomarnos un vino para felicitar la Navidad, entonces que las preguntas sean sintéticas y también en la medida que puedas, o por supuesto no te quiero guardar, que las respuestas también lo sean para que pueda preguntar más gente. Bueno, Pedro. yo en las informaciones estas me parecen fenomenal, ¿no? Pero siempre veo una variable dinámica que no me aparece, ¿no? Y es, por ejemplo, en España creamos 1 millón de pobres al año. En la Comunidad Valenciana, el IBI, en un reciente informe, hablaba de que en los últimos 4 años nos habíamos quedado el 15% de renta o de ingresos medios por debajo de la media nacional. Me explico. Entonces, claro, si todo va luego solucionarse el medio ambiente porque te arreen una tasa de no sé qué o una tasa de no sé cuántos que te repercute en la población esta, que ahora si comparáramos cómo ha quedado después de, si esos cálculos se hicieron para 2022, estamos en 2023, pero se iniciaron en 2020, pues a nosotros en la Comunidad Valenciana nos ha pillado el toro, porque ha sido un efecto de un 15%. Eso es el punto de vista para hablar. Sí, bueno, a ver, por supuesto. Es decir, y por eso esto explica que hayamos hecho tanto énfasis en la parte distributiva, en el libro blanco, y es parte de mi trabajo además en los últimos años, ¿no? De hecho, también hay posibilidad de, en algunos trabajos académicos,
de incorporar pues, indicadores de la tasa de pobreza para hacer este tipo de compensaciones e intentar mitigar sobre esos grupos de población precisamente el impacto de estas políticas. Pero además, incluso cuando hacemos un cambio de stock, como el que comentábamos antes, pues por ejemplo, imaginémonos que queremos que ciertas familias tengan un mejor aislamiento de sus viviendas, pues para poder adaptarse mejor, pues, no sé, al calor en verano, al frío en invierno, y así además, bueno, pues tenemos menos consumos energéticos, ¿no? Esto puede solucionar en parte uno de los problemas de esa pobreza extrema, ¿no? de falta de bienestar en los hogares. Es decir, son medidas que además de ser buenas para proteger a estos sectores de los impactos de las políticas climáticas, mejoran su bienestar, ¿no? Y son parte de una política redistributiva, ¿no? Si tú tienes eso, una vivienda mucho mejor acondicionada, que consuma menos energía, que es bueno para... Entonces, bueno, yo creo que podemos y debemos diseñar políticas que tengan en cuenta la realidad social, porque además, bueno, tenemos, claro, en las sociedades cada vez una polarización creciente, ¿no? En mucha gente que está fuera del sistema o casi fuera del sistema, y esto hay que, bueno, primero porque es algo que a nosotros como economistas nos preocupa, ¿no? La cuestión de la distribución, pero además también porque queremos que estas políticas puedan prosperar, ¿no? Y si tienes un grupo de presión que por estos motivos distributivos está paralizando políticas necesarias, pues tenemos problemas. Gracias. Sí. ¿Está? Vale. En primer lugar, Xavier, muchísimas gracias por la ponencia. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que opinas, qué es la opinión personal sobre la energía atómica? ¿Consideras que sería interesante volver a ella para tener una energía más barata, más, digamos, menos dependiente de terceros países y que podamos utilizarla para desarrollar realmente un hidrógeno verde vinculado a esa energía nuclear? Gracias. Bueno, pues yo no soy un experto en estas cuestiones, pero digamos que creo que hay dos preocupaciones o dos cuestiones relevantes con respecto a la energía nuclear. Una de ellas son los costes. Es una energía, o sea, una instalación nueva nuclear es extremadamente cara y tenemos pues alternativas renovables que prácticamente están ya maduras, están ya en mercado, ¿no? Es decir, hay una diferencia de costes muy, muy considerable y yo creo que esto, pues, claro, ahí todavía no tenemos resuelto el problema del almacenamiento y de que las renovables pues, puedan funcionar como una nuclear, ¿no? Permanentemente y que nos pueda dar una estabilidad al sistema. Pero también estamos avanzando de forma importante ahí y podemos bueno, pues tener en el futuro sistemas que nos permitan también gestionar renovables con almacenamiento, ¿no? De manera que a mí esto me preocupa mucho, y creo que además estamos llevando un debate que debería ser más bien técnico y económico y ambiental a un debate pues muchas veces político, polarizado, ¿no? Si tú eres de izquierdas, pues opinas una cosa, si eres de derechas otra. Y yo creo que hay que sacarlo de aquí, ¿no? Porque realmente los costes son los costes y son muy, muy elevados. Y yo creo que con esto ya se dice mucho, ¿no? Pero además tenemos un segundo problema que nosotros lo vimos en el libro blanco, que es el de los residuos, ¿no? Es decir, aquí la energía nuclear tiene esta cuestión de los residuos y yo creo que es un asunto que, sin ser un experto, pues no es irrelevante, ¿no? Y que son unos costes importantes que tenemos que incorporar en la propia generación nuclear, ¿no? Y de hecho nosotros en el libro blanco hablamos o sea, en el caso de la electricidad, desde los pocos tributos que decimos que hay que considerar su expansión, ¿no? en el ámbito de la nuclear, pero relacionado pues con estos residuos. Dicho eso, yo creo que hay que tener un debate calmado y bien informado sobre cómo reemplazas el parque nuclear, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, lo que vimos que sucedió en Alemania de un cierre repentino, súbito, y de repente sustituir esto por lignito y demás, pues no sé si
ese tipo de cuestiones son recomendables, ¿no? Yo creo que eso sí que es claramente debatible, porque bueno, nos puede ayudar a ganar tiempo. Los costes vinculados a esto no son tan elevados, y yo creo que ahí los técnicos tienen que... O sea, hay como un coste-beneficio, por así decirlo, ¿no? O sea, hay un posible beneficio ambiental, tienes los costes de los residuos extra, pero tampoco sé si serán demasiados. Sí, buenas tardes. Yo quería plantear... Perdón, disculpas. Xavier, lo primero, muchas gracias por tu intervención. La verdad que me ha encantado y es un placer tenerte con nosotros. Con respecto a la nuclear, yo sí soy algo experto, porque trabajamos mucho en nuclear. He presidido la Sociedad Nuclear Española durante 2 años y sí que hemos trabajado mucho parte de los aspectos que comentas. Hablabas de los costes de la energía nuclear, comentando que es cara. La energía nuclear en España hoy se podría vender perfectamente a 65 euros megavatio hora, contando con una fiscalidad abusiva. Las nucleares pagan en torno al 60% sobre ventas de impuestos. Si esa fiscalidad, incluyendo el coste del combustible, del residuo, etcétera, fuera equivalente a otras fuentes de energía, sería mucho más económica y perfectamente compatible con las renovables. En cuanto a la contaminación y la gestión de los residuos, como bien sabes, el IPCC y el Centro Común de Investigación de la Unión Europea hicieron estudios que demuestran que en emisiones de CO2 por kilovatio hora generado, la nuclear es la más baja de todas las fuentes de energía, comparada con las renovables, solar y eólica. En cuanto a los residuos de larga duración, que es el combustible usado, hay soluciones técnicas perfectamente avaladas y en Finlandia se está construyendo el primer almacenamiento geológico profundo, pero además de esto es que el combustible nuclear actual tiene aún el 95% de su capacidad energética. Por lo tanto, la cuarta generación de reactores espera utilizar este combustible, con lo cual, más allá de un residuo, yo no le llamo combustible gastado, le llamo combustible usado, porque aún tiene mucha capacidad pendiente y esto se puede utilizar. La Agencia Internacional de la Energía, el IPCC y el JRC declaran la energía nuclear como una de las grandes soluciones para la transición energética y para el cambio climático. La COP ha sido un ejemplo de ello. Aparte de la alianza esta famosa que firmaron 21 países, yo creo que ha sido una de las soluciones estrella junto a las renovables. Y donde estoy totalmente de acuerdo es en la politización. Desafortunadamente, el debate energético se ha politizado y no se está teniendo en cuenta criterios medioambientales y criterios científicos para decidir el mix energético de un país. Lo has dicho muy bien, Alemania fue catastrófico, pero Alemania empezó queriendo descarbonizar. El famoso Energiewende, que quería reducir las emisiones de CO2 drásticamente, cerrando nucleares y potenciando renovables, ha sido una catástrofe. Y durante los últimos 3 años la primera fuente de energía de Alemania ha sido el carbón. Y en España, desafortunadamente, vamos por el mismo camino. Tenemos un plan integrado de energía y clima que prevé el cierre de 4 de los 7 reactores con los otros 3 después, y al mismo tiempo prevé incrementar el uso del gas, manteniendo la potencia instalada de gas, en un 17%. Con lo cual, con esa politización, para mí lo que debemos de hacer es dejar de enfrentar a las dos fuentes de energía. No tiene que ser renovables o nuclear. El país más sostenible de Europa y el que tiene menores emisiones es el que tiene, Suecia es el que tiene un mix energético 40% nuclear, 60% renovables. Por lo tanto, yo creo que debemos de dejar de enfrentar a estas fuentes de energía porque son complementarias y ambas muy necesarias para luchar contra el calentamiento global. Y no he mencionado tampoco los reactores pequeños modulares, que son la gran esperanza de futuro, junto a la fusión nuclear, que es algo que tardará mucho más, pero que llegará y no deja de ser una energía nuclear. Bueno, ¿qué te puedo contestar? Yo creo que en principio yo estaba hablando de nueva nuclear y los costes, si yo no me equivoco, son bastante superiores en nueva nuclear a las otras alternativas. Y yo creo que eso es importante también dejarlo claro, ¿no? ¿Cuál ha sido el coste de las últimas construcciones de centrales nucleares, por ejemplo, en Finlandia? ¿Cuánto nos ha costado esto, ¿no? A lo mejor podemos hablarlo después lo hablamos después y hablamos un poco también de esa nueva
pequeña nuclear, porque la otra alternativa lleva siendo posible a lo mejor no sé cuántas décadas, ¿no? Yo creo que es importante también incorporar costes en los precios. O sea, y yo, a ver, cuando hablo de nuclear cara, no me refiero, por supuesto, al coste de producir electricidad con una planta ya instalada, grandemente amortizada y demás, ¿no? Por supuesto, son centrales de producción muy barata, ¿no? Lo que ocurre es que también ahí tenemos que incorporar los costes, ¿no? Los costes externos, que tienen que estar, bueno, como también deberíamos incorporarlos con una central de gas o con otro tipo de... O con las renovables, puedes incorporar algún coste externo también. Tienen sus costes externos. Sí. Ya. Bueno, yo de todas maneras, quizás podemos hablarlo después, pero yo no soy antinuclear, pero creo que los números hay que ponerlos encima de la mesa, ¿no? Y si no hay otra alternativa, pues... Es decir, si esto nos permite una reducción rápida de los fósiles, pero yo sinceramente es que en el ámbito de la electricidad creo que con las renovables podremos hacerlo. Pero bueno, lo discutimos después en... Bueno, a través de... Sí, en la industria pesada no, pero para eso tendremos el hidrógeno, ¿no? Ya, pero la industria pesada tampoco con electricidad. La energía eléctrica es el 40% de las emisiones a nivel global, el transporte el 25%, con lo cual tenemos que ir a por esa. Y el calor, la energía nuclear da calor, que es la mayor fuente descarbonizada para sustituir el gas. Bueno, la situación en España no es exactamente esa tampoco, del 40% de las emisiones del sector eléctrico. Yo creo que eso... Bueno, hay que ver también los costes por países. Me gustaría después eso, que comentases un poco el tema finlandés, porque yo lo he preguntado a algunos nucleares y nunca tuve... El tema finlandés lo comparamos con... Perdón. El tema finlandés lo comparamos con el tema emiratí, donde se han construido 4 reactores en 12 años a 6.000 millones de euros por reactor, que es realmente muy competitivo. Estamos hablando de que Olkiluoto se hizo por unos 20, con lo cual hay que mirar no solo las 2 excepciones de reactores que han tenido sobrecostes por un tema tecnológico, sino todas las demás que se están haciendo en Asia y en Oriente Medio, que son muy competitivas. Bueno, después si quieres luego lo comentando. Muy bien. Jaime, por favor, y gracias por ceder la palabra, porque iba vinculado el tema. No. Yo quería plantear dos preguntas. Una, ¿cómo se integra? Es decir, en todo el cambio climático es evidente la influencia de la acción del hombre, pero hay, por ejemplo, la noticia de estos días del volcán de Islandia, esa grieta de 4 kilómetros emitiendo toneladas y toneladas de todo tipo de gases. Bueno, y tantos otros volcanes que todos los días todos los años van saliendo. ¿Esto cómo se evalúa? Porque yo creo que a veces se nos produce, es decir, tenemos la tendencia, el ser humano, a ser tremendamente egocéntricos. Es decir, nosotros somos lo mejor de lo mejor y lo peor de lo peor. Entonces todo es culpa nuestra y todo es gran éxito nuestro. Y a mí... supongo que vosotros lo habréis analizado y tendréis información que desde luego yo no tengo y que me gustaría conocer. Y la otra pregunta es, en un país como España, que es altamente agrícola, ¿cómo nos afecta, cómo nos va a influir? Por una parte, es evidente la parte del día a día, la sequía que llevamos durante 3 años, esto creo que no hace falta hablarlo, es evidente, pero todos estos cambios, ¿cómo se van a poder acometer? Porque efectivamente aquí hay unos sectores agrícolas fuertemente impactados por todas estas situaciones extremas que se están produciendo y habrá que pensar a ver un poco cómo repensamos el sistema agrícola. Lo malo que tiene hablar de tantas cosas es que al final las preguntas salen por 1000 y obviamente pues
mis conocimientos son limitados, ¿no? Pero bueno, yo creo que con respecto a la primera cuestión, por supuesto, hay emisiones de naturaleza, naturales, ¿no? Y hay eventos que pueden llevar a grandes emisiones. Bueno, lo acabamos de ver también con los fuegos o con los incendios en Canadá, ¿no? Que lanzaron grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Pero lo que está claro es que bueno, tenemos unas cantidades de estos gases elevadísimas en la atmósfera y fundamentalmente causadas por el ser humano. Es decir, que estamos emitiendo muchísima cantidad de origen bien medido, de origen humano, y esto ha llevado a unos récords de emisiones, de concentraciones atmosféricas que por supuesto, pues si tenemos suerte y no hay erupciones muy grandes, pues serán más fáciles de gestionar que si de repente también hay erupciones adicionales, ¿no? Pero en todo caso es un problema fundamentalmente causado por el ser humano y donde estamos un poco en territorio ignoto, ¿no? Y donde tenemos unos niveles de concentraciones elevadísimos con respecto a los récords históricos, no solamente medidos por nosotros, sino medidos en el hielo, medidos en los árboles fósiles y demás, ¿no? Con respecto a la agricultura española, pues claro, es un sector clave, ¿no? Es un sector también con mucha capacidad de lobby, con muchas reticencias y claro, es un sector además que yo no sé si es un sector hiper expuesto al cambio climático, ¿no? O sea, por un lado es muy reactivo, seguramente, o será muy reactivo a las políticas que podamos aplicar aquí y en otros países, porque bueno, pues es un poco la tradición y es un poco también es un sector que siempre ha estado un poco fuera de la fotografía, ¿no? Y a lo mejor eso también se explica por su capacidad de presión, pero también es un sector de los más expuestos y que yo creo que tiene que estar interesado en actuar, ¿no? y desde luego en adaptarse también. ¿Qué puede hacer este sector? Yo creo que es muy importante la adaptación, ¿no? Y sobre todo nosotros en el libro blanco vimos un poco, sobre todo la parte del agua, bueno, parte de fertilizantes también, bueno, vimos una serie de cuestiones sabiendo que el libro blanco estaba, bueno, prácticamente eso. Yo llevaba la parte ambiental con una jurista y teníamos muy pocos medios, ¿no? O sea que realmente tuvimos que hacer una labor brutal en muy poco tiempo y con pocos medios, ¿no? De manera que también podíamos, a lo mejor en estos temas energéticos yo entraba más fácilmente y en los cálculos fiscales y los aspectos distributivos, pero en otros temas yo entraba muy colateralmente, ¿no? Entonces, ahí lo que vimos es que seguramente necesitemos que esa adaptación pase no solamente a la adaptación climática, sino también a los usos de agua, ¿no? Y eso, bueno, pues no solamente pasa por más capital en el sector agrario, que ya está pues bastante capitalizado, sí, sino seguramente, bueno, pues por decisión de cultivos, porque realmente tenemos también un recurso menguante, ¿no? con el cambio climático. Bueno, no va a ser un camino nada fácil, desde luego, y habrá que combinar pues diversas políticas, ¿no? Aquí los precios seguramente no tengan tanto papel que jugar y tendremos que ir a más planificación, tendremos que ir a escasez pura de recursos y poco más que decir. Ricardo, habías pedido... Buenas tardes. Muchísimas gracias por la conferencia y por la riqueza de cuestiones que encierra. Eso lo hace difícil también porque como se ha recogido aquí, ¿no? Yo solamente quería decir un par de cosas y una preguntita. Solamente unas observaciones. Estamos dando por obvios o por evidentes cosas que no lo son. Antes se ha dicho, en fin, pero tampoco es cuestión de empezar una discusión tan elaborada y tan larga, ¿no? Pero sí que me llama la atención otro aspecto que es que como hay que ajustarse al cambio climático, porque es también una cosa natural que ha ocurrido durante muchísimos años,
no veo, y me gustaría destacar que también a los que les sube 1,5 grados la temperatura y se ven favorecidos por eso, pues hay muchos beneficios también que no se han recogido y que también habrá que considerar en esa ecuación general. Nuevas rutas, por ejemplo, estoy pensando en nuevas rutas de navegación, estoy pensando en gente que ha pasado mucho frío y ahora pasará menos frío. En fin, es pero la cuestión de la pregunta es referida sobre todo a que ¿no cree usted que se ha creado una religión que se llama ahora cambio climático? Se está transmitiendo mucho miedo a la población y eso nos lleva a tomar decisiones como Alemania, por ejemplo, decisiones muy aceleradas, muy equivocadas, que tienen un coste que va a ser menos sostenible de lo que queremos hacer nosotros. Quiero decir, nosotros estamos endeudándonos y eso también es una falta de sostenibilidad que van a sufrir los que vengan, ¿no? Entonces, a eso me refería, si usted considera que no estamos cayendo en la trampa del miedo y, por tanto, de toma de decisiones inadecuadas. Bueno, con respecto a lo primero, pues efectivamente va a haber ganadores y perdedores, ¿no? Antes hablábamos del sector empresarial, como ciertos sectores van a desaparecer o van a ver su actividad muy mermada y otros van a surgir y bueno, pues eso hace la transición compleja, porque los políticos hace años nos vendían esa transición como algo casi como un camino de rosas, ¿no? Y realmente es algo que al haber perdedores y bueno, pues aparte de los costes y de las posibilidades de bloqueo y demás, esto es mucho más complicado. Lo que sí nos dice la evidencia con que contamos es que, a pesar de que pueda haber beneficiarios del cambio climático y efectivamente puede haber zonas que incluso la agricultura sea más productiva o que en general el neto es claramente negativo, ¿no? Los impactos negativos, y cada vez tenemos evidencia peor. O sea, estamos empezando incluso los economistas pues más conservadores, por así decirlo, sobre los impactos en términos de daños ambientales, están elevando considerablemente ese rango del coste, ¿no? Entonces yo creo que hay que partir de que, a pesar de que pueda haber algún ganador, el neto en conjunto global es negativo. Esto es la evidencia con que contamos, que por supuesto va evolucionando. Sobre la religión, hombre, yo intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo, ¿no? Y supongo que muchos de mis colegas científicos también lo hacen, ¿no? Los que trabajamos en cambio climático. Yo creo que la ciencia nos indica que esto es un problema relevante, que hay otros muchos problemas muy relevantes, por supuesto. ¿Que este es un problema importante? Sí, porque, bueno, yo creo que antes di un par de datos que yo creo que nos deben llevar a preocuparnos bastante, ¿no? Que es todos estos feedback effects de los que hablábamos, ¿no? De los efectos de retroalimentación, que cada vez los científicos se ponen más de acuerdo y están documentándolos más y puede haber cambios muy, muy abruptos y muy importantes. Esto es causa de preocupación. Yo creo que hay que informar a la sociedad, ¿no? Y no caer en el alarmismo, pero hay que informar a la sociedad, ¿no? Y en todo caso, lo que está claro es que esta religión o este miedo que puede a lo mejor ser visto por algunos no está consiguiendo en absoluto ningún objetivo, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que las emisiones van creciendo continuamente y que estos asuntos no evolucionan en absoluto como los científicos apuntan, ¿no? De manera que yo, bueno, no sé muy bien cómo contestar esto, más que tenemos una evidencia científica muy clara de la importancia de este problema y tenemos que actuar. O sea, pero claro, frente al miedo, la actuación, ¿no? Es decir, tenemos soluciones, yo creo que tenemos soluciones tecnológicas, sabemos qué tenemos que hacer,
pero bueno, pues no va a ser un camino fácil, ¿no? Y yo creo que hay que decir la verdad y hay que establecer mecanismos para hacer ese camino de una manera lo más suave posible, ¿no? Vía combinación de tecnologías lo mejor posible y sin que se produzcan pues esos fenómenos que a lo mejor no son deseables, como hablábamos de Alemania, a la vez sistemas compensatorios en funcionamiento que nos permitan bueno, pues el lado peor de las políticas sobre el mundo empresarial o sobre los ciudadanos, mitigarlos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues si es muy rápida porque estamos ya fuera de tiempo. Tenemos en este momento que estamos desembarcando a això com ho fem, ¿no? Eso cómo lo hacemos. Tenemos las leyes autonómicas que están saliendo, en concreto la de Valenciana salió en diciembre del año pasado, tenemos la de Baleares, y ahora que he visto el panorama completo, aunque yo tenía bastante visión, veo o entiendo que esa mitigación y esa compensación de emisiones se va a transmitir principalmente a las empresas y más viendo estas leyes, ¿no? Entre otras cosas porque se le va a repercutir al alcance 3, es decir, para concienciar a los ciudadanos, como ustedes se trasladan a la empresa, eso le cargaremos los derechos de emisiones a la empresa. Al igual que los transportes que haga la empresa. Vale. Es decir, estábamos hablando de mitigación, vamos a reducir, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a poner un impuesto con esos derechos de emisiones de carbono, si no cumples bien, a las empresas. Eso es las leyes que lo he oído. ¿He entendido bien que esa es un poco la aplicación del modelo que usted está diciendo? Bueno, no solamente, ¿no? Yo creo que cualquier política pública correctora tiene unos costes que van a ser transmitidos bueno, pues a los contaminadores, a la sociedad en su conjunto, ¿no? Una política de precios puede aplicarse o bien sobre el sector empresarial o bien sobre los consumidores finales. Nosotros también somos emisores en muchos casos, ¿no? Y la política de precios debe ajustarse al emisor. El debate sobre qué debe hacer el mundo empresarial con esos costes extra, yo creo que está un poco superado, porque es un coste más que debe ser transmitido y puesto en precios, porque estos instrumentos lo que hacen es precisamente afloran unos costes que tienen una naturaleza distinta, pero que son similares en cierta medida pues a un coste de suministro de otros productos, ¿no? o de mano de obra. Entonces yo creo que el mensaje es, bueno, cualquier política tiene un coste. Es decir, eso también yo creo que sería un mensaje que me gustaría que saliese de aquí. Es decir, que un impuesto no es más caro porque lo veamos ahí que otras políticas que están por ahí, que al final a lo mejor pueden ser incluso más caras, tanto sobre el sector empresarial como sobre los ciudadanos, ¿no? Ese coste pues debe ser visible, ¿no? Y yo creo que en el mundo empresarial, y a veces pues discuto muchas veces con gente que dice, no, es que esto debe pagarlo la empresa, ¿no? Esto es algo que debe ser transmitido en precio y además la empresa, bueno, es un ente, ¿no? Es decir, que tú tienes ahí propietarios, trabajadores, consumidores y hay todo un proceso de distribución de costes que acaba sucediendo sí o sí. Quiero decir y en este caso lo lógico es que esa distribución de costes vaya en buena medida hacia el consumidor final, ¿no? Que también se produzcan cambios interiores, por supuesto. Muy bien, yo estoy de acuerdo, hay que internalizar las externalidades y transmitirlas. Bueno, pues con esto cerramos la conferencia de Xavier, dándole las gracias. Yo creo que ha abierto muchas puertas, porque ha hablado de muchas cosas, como decía, y no es malo que al hablar de muchas cosas, luego en las preguntas a lo mejor pues no estés cómodo porque no es exactamente tu ámbito específico de investigación, pero quédate con que a nosotros nos has hecho que nos hagamos preguntas, ¿no? Y solamente de las preguntas es de donde la gente puede avanzar en su conocimiento. Por eso te doy de corazón las gracias, porque además
acabas de estar mucho tiempo fuera de España, te has venido aquí en una semana que prácticamente ya es navideña. O sea, hay muchos factores por los que Ednor te queda muy agradecida por tu presencia aquí y pido un aplauso para Xavier. Nada, un placer estar aquí. Gracias. Gracias. Y nos vamos ya a tomar un vino. Y antes quiero comentaros una cosa. El día 18 de enero, que es jueves, a las 7 de la tarde, en la Universidad de Valencia, en la calle de la Nave, va a haber la presentación de un libro que un conjunto de compañeros de Jesús Conil han decidido escribir y publicar en homenaje a su figura como persona eminente de la filosofía moral. El libro se titula Hermenéutica crítica y razón práctica, homenaje a Jesús Conil. Intervendrá la rectora Mavi Mestre de la Universidad de Valencia, intervendrá Adela, Agustín Domingo, Domingo García Marzá, Juan Antonio Nicolás y el propio Jesús Conil. Estáis todos invitados a estar el jueves 18 de enero a las 7 de la tarde en la NAU, en la Universidad de Valencia, para que podamos compartir y participar en ese homenaje, bien merecido homenaje a Jesús. O sea que con eso, si os parece, nos vamos a tomar una copa. Muchas gracias.